Hola a todos. En este resumen, en este video, mejor dicho, voy a hablar sobre lo que es el mate de seguimiento en After Effects. Esto es una propiedad muy importante que tienen las layers o las capas, con el cual podemos crear muchos efectos. Para ello siempre tenemos que trabajar con dos capas que contengan información, una capa de arriba con la de abajo. Y para ello vamos a crear, para ilustrar mejor cómo funciona, vamos a crear una composición. En este caso le voy a poner modo previsualización negro. En precomposición HDTV 1080-25 o 20 segundos, no se me importa en este momento. Lo que voy a hacer es importar un archivo, una fotografía normal, y la voy a colocar aquí debajo. Y vamos a explicar cómo funciona. En función de los mates que nosotros seleccionemos, obtendremos siempre un recorte. O sea, por ejemplo, ahora yo voy a crear dije que tengo que tener dos capas. Voy a crear otra capa de texto, por ejemplo, una que diga sol. La voy a hacer un poquito más, texto un poco más grande, más o menos ahí, como para que se ilustre bien el ejemplo. Y ya lo vamos a alinear, centralizar. Tengo dos capas acá, la capa de tipografía que dice sol y la capa que tiene la imagen aquí abajo. Entonces, los track mate siempre se ubican acá, en esta zona de acá, acá donde dice alfa mate, luma mate. Ahí tenemos dos de cada tipo. Si no llegan a tener seleccionada esta opción, o sea, si no les llega a aparecer así, pueden intercambiarlo acá desde donde dice color switches o modes, o los modos. Por ejemplo, lo pueden tener así y lo intercambian acá y les va a aparecer. En función de los mates que seleccionemos, ya sea alfa o luma, vamos a obtener siempre un recorte de la segunda imagen en función de la información que haya en la primera capa. Es decir, en este caso, si nosotros aplicamos un alfa, vamos a obtener un recorte de la capa de abajo, que es la que tiene la fotografía de los girasoles, con respecto a la capa que está arriba. Algo muy importante a tener en cuenta es que no estamos actuando en la capa de arriba, aunque parezca así, sino que estamos actuando en la capa de abajo, con la información que tenemos en la capa de arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el mate alfa. El mate alfa, ahora yo, por ejemplo, voy a colocar acá, en la segunda capa, le voy a colocar alfa mate sol. El alfa mate utiliza información de las zonas visibles y no visibles de la capa de arriba. Hace referencia a la visibilidad y no visibilidad. Yo, por ejemplo, si solamente dejo visible la capa de arriba, vemos que en realidad la capa está en un fondo transparente, porque no es que tenga texto, simplemente el modo negro es un modo de previsualización del documento, pero no tiene texto. Entonces solamente está una única capa que no tiene información nada más que en el texto. Y el resto es transparente. Entonces siempre, ¿qué va a pasar? Se va a hacer un recorte de la segunda capa, en este caso de la imagen, de los girasoles con respecto a las zonas visibles o invisibles de la primera imagen. En este caso, por ejemplo, si aplicamos un alfa mate, lo que vamos a obtener es un recorte de la fotografía con respecto a la zona visible que tiene la imagen. Y en la zona invisible, es decir, a la zona transparente vendría a ser, se obtiene, no, o sea, es como que se recorta solamente por la parte opaca o la zona visible. Pero en cambio, si yo lo hago al revés, alfa mate invertido, lo que vamos a obtener es un recorte, pero también por las zonas visibles y no visibles, pero va a ocurrir lo contrario al anterior, es decir, en la zona opaca se va a hacer un recorte y va a quedar el fondo transparente, o sea, vamos a poder visualizar lo que está debajo, que en este caso no es nada porque no hay información, y va a quedar en las zonas transparentes, digamos, de la primera capa, se va a transferir la imagen, se va a devolver toda la imagen. Es así como funciona, simplemente es eso, el alfa mate. Ahora vamos a quitar el efecto, vamos a tener un track mate.
Vamos a poner no, porque teníamos la capa de texto blanco. Ahora, por ejemplo, yo voy a ocultar la segunda capa y vamos a colocar la tipografía, por ejemplo, esta la voy a dejar blanco. Vamos a dejarla todo blanco, así decirlo. Vamos a ver lo que es el mate de luminancia. A ver, el mate de luminancia tiene en cuenta la escala de grises, no lo que es visibilidad o invisibilidad de la capa de arriba. Mientras más blancas mientras más blanca sí sea la capa de arriba, en este caso el texto, más de la segunda capa se va a ver. Es decir, que este tiene en cuenta o se hace un recorte de la imagen teniendo en cuenta el grado de información de color que tiene la capa de arriba. Ahora, por ejemplo, yo le coloco la visibilidad a la segunda capa y le coloco un luma mate normal. Lo que vamos a obtener es que mientras más blanco sea, ahora yo le quito la transparencia, mientras más blanco sea, la capa de arriba más se va a ver de la segunda capa. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco el track mate y coloco el texto en negro? Cuando yo le aplique track mate, no se va a ver nada, porque en este caso el negro me devuelve totalmente la transparencia de la imagen. Recuerden que no hay color, simplemente en la tipografía, o sea, está acompañado por un fondo transparente, no se va a ver nada. En cambio, al ser blanco, sí se devolvía recién toda la imagen. Mientras más blanco sea, más de la segunda capa se va a ver. Es así como funciona. Yo voy a volver la transparencia, voy a quitar el track mate y lo voy a explicar así. Vamos a hacer así, lo siguiente. Colocar la segunda tipografía gris y la última la vamos a dejar en negro. Como tiene en cuenta la escala de grises, ahora yo voy a aplicar un track mate de la segunda imagen con respecto a la primera y vamos a poner luma mate. Y aquí lo que vemos es esto, o sea, mientras más blanco, o sea, la última letra de sol, al ser negra no devuelve nada a la imagen, es decir, devuelve la total transparencia. Y mientras más blanco se va haciendo, más de la segunda imagen se va viendo, es decir, hay un 100% de opacidad, como que la opacidad va aumentando. Lo mismo que si le saco la transparencia lo podemos ver también, que mientras más negro es más transparente, mientras más blanco hay más opacidad con respecto a la segunda imagen. Y bueno, es así como funciona. Ahora, si yo aplico un luma invertido, va a ocurrir, que o sea, la tipografía que era blanca, en este caso la letra que era blanca, al ser blanca va a ocurrir lo contrario, es decir, me va a hacer el recorte de la segunda imagen y se va a ver transparente. Y en la letra que era negra se va a devolver al 100% porque va a ser lo contrario al luma mate normal. El luma mate invertido va a ser totalmente lo contrario. Y ahora, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, voy a borrar esta tipografía, voy a crear un nuevo sólido para que lo veamos que también con los efectos funciona. Me voy acá, nuevo sólido y le voy a agregar un efecto de grades o gradiente sería, bueno, yo lo tengo en inglés, gradient ramp, y tengo un efecto de degrade del negro con el blanco. Ahora yo lo que voy a hacer es un recorte de track mate, le voy a colocar, voy a hacer un recorte de la segunda imagen de la imagen Sunflower con respecto a la primera, con luma. Acá podemos ver que ahora, como tenemos el negro en el gradiente arriba y tenemos el blanco debajo, vamos a ver que acá la imagen se va a transferir con menos opacidad y acá va a estar con opacidad al 100%. Si le coloco un luma mate. Ahora, si lo hago al revés, luma mate invertido, vemos que me hace justamente lo contrario. Y bueno, y esta sería la forma de utilizar correctamente el luma mate, que es el de luminancia, con el alfa mate, que es el de opacidad o no opacidad, con respecto a la... Siempre actuando con la segunda capa con respecto a la información que haya en la capa de arriba.